tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otro domingo más en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura, por supuesto, al aire, ya lo saben, en la 92.1 aquí en Santiago, en la Red Nacional de Radio Agricultura, en nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde desde ya les pedimos ahí un me gusta, comentario, compartan, todas esas cosas que se hacen, por supuesto, en las redes sociales. También estamos en Zapping, por supuesto, estamos en GT del Sur, estamos en Binet, en diferentes plataformas. Un domingo más, nos acercamos, quedan 2 domingos para la elección presidencial y la elección del nuevo Congreso. Por lo tanto, desde ya les contamos que vamos a estar el día 16, que es el día de la elección presidencial, atentos. Probablemente en el estudio que habitualmente se utilizan en la radio para poner una continuidad de imagen. Vamos a estar ahí seguramente contándoles detalles de cómo se va desarrollando el proceso electoral de un día que es muy importante, que va a marcar seguramente el futuro cercano y largo de nuestro país. Pedro Pizarro, un placer tenerlo nuevamente por estos lares. Hola Eugenio, ¿cómo estás? Buenos días a todos ustedes, muchas gracias por la sintonía. Primer programa del mes de noviembre, nos está yendo el año así como volando, así que gracias por estar acá nuevamente. Y hoy día vamos a hablar de otro tema bien interesante. Hemos tenido varios programas hablando de temas como de política pública, de temas como globales a nivel de tener una visión, y para eso tenemos grandes invitados y expertos como hoy día. Exactamente, hoy tenemos un tremendo invitado porque fue ministro de Obras Públicas, fue ministro, no, en ese entonces era Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, era algo como que debería ser, como ir refusionando ministerios, digo yo, pensando en lo próximo que viene. Fue un intento que duró poco, Pero actualmente es el director del Consejo de Política de Infraestructura, es Carlos Cruz. No sé si llamarlo exministro. ¿Cómo está, Carlos? Gusto tenerlo por estos lados. Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Sí? Muchas gracias. Oiga, esto era bueno, ¿ah? Ir fusionando ministerios. Sí, pero se requería más que poner a un ministro a cargo de las dos carteras, sino también avanzar en la integración de los dos ministerios, porque de otra manera es imposible. Perdón, ¿puedo partir por eso? Sí, es una tonterita, porque cuando Antonia me manda el tema me queda dando vueltas, porque una de las cosas que se ha dicho respecto de lo que tiene que ocurrir en este país, el tema es la reducción de los ministerios. No es como en Argentina que dicen, miren lo que hizo Argentina. Bueno, mi ley por decreto podía reducir los ministerios. Aquí no, todo pasa necesariamente por el Congreso. Sí, claro. Pero uno podría tomar algunas medidas administrativas. Y a mí siempre me llamó la atención esto de la fusión de los ministerios. Entonces, discúlpeme la frivolidad, pero, por ejemplo, cuando se hace un biministro o un triministro, el sueldo es uno solo, ¿no? Sí, uno solo. Uno solo. Sí. Por lo tanto, ya nos ahorramos el sueldo del ministro. ¿Qué pasa con todo el aparato burocrático del ministerio fusionado? ¿Qué pasa con el jefe de gabinete, los jefes de prensa? Hay dos cuerpos de asesores. El cuerpo asesor del ministerio en ese momento. El cuerpo asesor del Ministerio de Obras Públicas y el cuerpo de asesores del Ministerio de Transporte. Y después todo el aparataje, el resto del aparataje burocrático siguió trabajando en la misma dirección sin ninguna facultad del ministro para producir la integración. Porque hay leyes orgánicas que son las que rigen los funcionamientos de los ministerios. Por lo tanto, el Ministerio de Transporte no tiene ley orgánica, pero el Ministerio de Obras Públicas sí. Por lo tanto, no era posible hacerlo por simple decreto, por simple iniciativa ministerial. Ahora, esa cuestión significa un desgaste enorme para el ministro sin ningún beneficio real, puesto que no es posible lidiar con dos ministerios tan disímiles. Un dato, el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas deben ser hoy día 3.500 millones de dólares. Bueno, bajaron un poquito, pero 3.500 millones de dólares. El presupuesto del Ministerio de Transporte, sin contar las transferencias al Transantiago, deben ser del orden de 800 millones de dólares. Entonces, el peso específico de ambas instituciones es tan grande que hace que finalmente te coma la sinergia, digamos, la dinámica que tiene el Ministerio de Obras Públicas y minimice el trabajo de los subsecretarios. Y el estrés monumental, me imagino. No, además que hay que desplazarse físicamente, entonces uno camina mucho, pasa mucho frente a la moneda. Pero creo que no. Estamos hablando de ahorro y algo se cayó, porque sí. Donde quería ir es que entonces si hiciéramos algo así, el ahorro solo estaría a nivel del ministro. O sea, se podría avanzar más, pero no basta un decreto, hay que hacer leyes. Y por lo tanto eso entra en la complicación de cómo se tramitan las leyes y cuáles son las mayorías parlamentarias que existan para poder hacer estas transformaciones. Por alguna razón no pasan. O sea, no hay que mirar a huevo el esfuerzo que han hecho distintos ministerios, distintas administraciones para reducir el gasto público por la vía de reducir la burocracia, y se encuentran con dificultades mayores. Desde las leyes orgánicas que rigen los ministerios, los poderes de los gremios, las resistencias naturales que tienen las contrapartes privadas, en fin, yo creo que hay dificultades mayores. O sea, me lo dice un ex biministro, es decir, el recorte
necesariamente tiene que pasar por El Parlamento. por el Parlamento. Sí, O sea, sí. toda esta cosa de Sí. no, que vamos a reducir a 5 los ministerios, Bueno, eso hay tantas cosas no es que- posible de una manera tan simple y tan fácil. hay tantas cosas que se dicen cuando no se ha estado. Y bueno, yo soy director del Consejo de Política de Infraestructura. ¿Qué es esto? Partamos ahí como de lo más básico. ¿Qué es el Consejo de Política de Infraestructura? El Consejo fue una iniciativa que surgió en torno a los 2010 a raíz de cambios que se habían hecho en proyectos importantes, iniciativas importantes del gobierno del presidente Lagos, que tuvieron una resistencia bastante grande durante el periodo de la presidenta Bachelet, y que se modificaron iniciativas que venían en curso y sin ninguna explicación. Entonces a un grupo de personas nos pareció que era importante por lo menos crear una instancia desde el mundo civil, por llamarlo de alguna manera, que cuando sucedieran este tipo de cosas, por lo menos tocaran la campana y dijeran, bueno, aquí se están haciendo cambios importantes, bien vale una explicación, ¿no? Y ahí surgió esta iniciativa como una suerte de observatorio inicialmente, iniciativa que fue acogida por la Cámara Chilena de la Construcción. La Cámara le dio un primer impulso y me pidieron si yo estaba disponible para asumir esta responsabilidad. Yo dije que sí, y lo transformamos en el tiempo en un consejo. El compromiso con la Cámara era que la Cámara se fuera desligando progresivamente esta iniciativa, de modo que este consejo tuviese independencia, tanto desde el punto de vista de la influencia gremial como desde el punto de vista del financiamiento. Y por lo tanto asumí yo esa tarea de ver cómo ir armando algo que pudiese tener estas características de observatorio consejo, invitando a otras entidades a participar. Y finalmente terminamos con lo que es hoy día el Consejo. Hoy día, como te explicaba antes de que iniciáramos el programa, el Consejo hoy día son más o menos 90 personas, de las cuales hay del orden de 45 personas que operan ahí por derecho, porque son técnicos reconocidos. Están los dos expresidentes activos, digamos, el presidente Frey y la presidenta Bachelet. Hay un ministro por cada una de las administraciones desde el presidente Piñera en adelante. En fin, hay personas que por derecho propio tienen un rol que cumplir, creemos nosotros, desde el punto de vista de lo que es el desarrollo de la infraestructura. Después hay universidades, tenemos 2 universidades más un instituto técnico, que es INACAP. Tenemos 22 empresas y 7 gremios. Eso es el Consejo. Ya, o sea, es bien potente el Consejo. Y entiendo que elaboraron políticas robustas, contundentes, y se reunieron con los candidatos para entregarles las propuestas. Este es el cuarto ejercicio que hacemos en esa dirección. Ya. Partimos el año 2013 con el primero, que fue un folletito donde instalamos una cifra que hoy día se usa como cifra de referencia para decir cuánto tienen que invertir los países en infraestructura. De ahí surgió la cifra del 3,5% del PIB. Yo nunca entendí muy bien cómo llegamos a esa cifra, pero llegamos y eso se instaló como una verdad. Después Eso se ha hecho que es una suerte como de regla fiscal en la infraestructura, más o menos, ¿no? Bueno, eso es lo que se instaló ahí. Nunca. Ya, Bueno, está bien, pero, después hicimos en las siguientes campañas, en las siguientes elecciones también hicimos una propuesta, y ahora también hicimos una que fue muy bien recibida. Tuvimos la suerte de entregársela a todas las candidaturas, directamente a los candidatos y a sus equipos técnicos, y tuvimos un debate entre los que eran los 3 candidatos incumbentes en un determinado momento. Ahora ya eso ha ido cambiando un poquito. Sobre los temas de infraestructura, y nos llamó la atención la buena receptividad que tuvieron las propuestas y diría el alto nivel de coincidencia que existe entre candidaturas tan disímiles como las de José Antonio Kast con las de Janet Jara respecto de este tema. Y eso yo creo que para nosotros es una tremenda señal de éxito desde el punto de vista de lo que hemos logrado en términos de ir generando un cierto sentido común respecto a la importancia de la infraestructura. Déjeme preguntarle por los diagnósticos, porque usted me dice que hay diagnósticos comunes. No solo diagnósticos, también propuestas. También propuestas comunes. Pero déjeme hacer un pasito hacia atrás, Carlos, a ver si en el caso del diagnóstico, ¿hay un diagnóstico coincidente respecto de que en particular en el último periodo presidencial hemos tenido un decrecimiento importante en lo que es en el desarrollo de la infraestructura del país, decir que la plata no se ha ido precisamente al cemento y al fierro? Eso no es tan así. Si ¿No? uno mira el comportamiento del presupuesto de inversión del gobierno, ha tenido aumentos muy importantes en los últimos 4 años. Este año baja, pero en relación al promedio hay un alza de más del 7% en promedio respecto del periodo anterior. Por lo tanto, desde el punto de vista del esfuerzo financiero que se ha hecho, presupuestario que se ha hecho para aumentar la inversión en infraestructura, ha habido un esfuerzo significativo. Lamentablemente se vio entorpecido con esta reducción importante del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas este año. Esto es como cuando una bicicleta viene corriendo y le meten un palo en el rayo. Claro. Claro, entonces estamos todos muy sorprendidos porque
había un compromiso de mantener al menos un nivel de gasto tendencial en infraestructura que se vulnera con esta medida. No tenemos la explicación, se nos dice que producto de la cantidad de recursos que se destinaron en los años precedentes, correspondía para volver a la tendencia histórica, bajar este año, pero a nosotros nos parece que esa es la explicación más razonable y creemos que tiene más que ver con la necesidad del ajuste fiscal y con la necesidad de encontrar un nuevo equilibrio que, a mi juicio, se ha exacerbado, digamos, la discusión al respecto, pero en fin, esa es la explicación. O sea, que el equilibrio se haga a partir de algo que queda. A ver, siempre es más fácil cuando tú tienes proyectos que comenzar, reducir o postergar el comienzo de esos proyectos que meterle cabeza a la reingeniería que tiene que haber a nivel del sector público para bajar el gasto. Siempre es más fácil eso. Sí, claro. Y eso es lo que ha pasado, y eso es lo que ha pasado en todas las administraciones anteriores, y por lo tanto yo creo que acá lo que hay que ponerse serio y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con el sector público? El sector público está sobredimensionado, no cabe la menor duda. Hay mucho gasto que se va entre medio, ¿no? O sea, hemos visto las cifras de empleo, tenemos casi 500.000 empleos en las municipalidades, 500.000 empleos en el Estado central. Yo creo que algo tenemos que hacer, porque eso no se dimensiona de acuerdo a lo que debieran ser los estándares, y buena parte de esos recursos debieran ir a inversión, que es lo que nosotros estamos tratando de promover. Dentro de estas propuestas entregadas a los candidatos, ¿cuáles son como las principales? Las que, bueno, hay una que a mi juicio es la más atingente a esta conversación, que es una suerte de regla fiscal de la inversión en infraestructura. Lo que nosotros dijimos que Chile tiene una definición de inversión en infraestructura tendencial, y ojalá todos los años se mantenga esa tendencia, y que eso sea un referente, de tal manera que en la ley de presupuesto se quede como clavado, de tal y pueda asegurar año a año de que va a invertirse una cierta cantidad de plata. Y si hay cambios, que se expliquen. O sea, nosotros no tenemos duda respecto de la buena intención que tienen los gobernantes en general, y que por lo tanto se ven enfrentados a situaciones críticas, y que esas situaciones críticas tienen que corregirlas, y que para corregirlas de repente tienen que echar mano a este tipo de cosas, pero bien vale una explicación que sea razonable, juntarse con la industria, juntarse con el Parlamento, juntarse con las autoridades de otras disciplinas, en fin, para poder explicar esto en buena forma. Cuando no hay explicación es que se generan las dudas, se generan todo tipo de aprehensiones. Entonces, la primera es la regla fiscal. Yo te diría que eso fue materia de discusión, pero aún hay un reconocimiento de que es necesario mantener una cierta tendencia, digamos, de la inversión. Algunos dicen, tenemos que hacer una ley al respecto, otros dicen, no, basta un acuerdo. Bueno, la regla fiscal de la Administración del Presupuesto de la Nación surge como una iniciativa de acuerdo entre las partes, ¿no? Sí. Que finalmente se legisla a partir de las restricciones que se le ponen al endeudamiento del país, no al número. Entonces, creo que se puede llegar a una cosa de ese tipo. La segunda cuestión, y también ahí hay acuerdo en el diagnóstico, es la tremenda dispersión que hay entre las distintas iniciativas, entre las distintas instituciones dedicadas a la infraestructura pública, y la falta diría yo, o la dificultad que hay en que todas estas entidades conversen y actúen al unísono. Puerto San Antonio, siempre pongo el ejemplo porque creo que es lo más paradigmático. Una empresa del Estado va a invertir con recursos propios transferencia fiscal, del orden de $2.000 millones. No conversa, recién ahora están conversando con ferrocarriles, que es fundamental para efecto de poder llevar y sacar las cargas del puerto. No conversa con obras públicas, por lo tanto, la llegada de las dos concesiones principales que tiene hoy día Obras Públicas, que llegan a San Antonio, llegan a la entrada de la ciudad y no tienen cómo resolver el tema de la llegada de los camiones al puerto. Entonces tenemos un problema de estacionamiento, de áreas de descanso, en fin, una serie de cosas. No conversa con vivienda. Entonces tenemos la toma de 7.000 personas en San Antonio. Y claro, y la gente de San Antonio dice, van a construir un puerto de primer mundo en una ciudad de porquería. Entonces, ¿cómo vamos a aceptar que exista un puerto de esas características, ¿no?, de esa magnitud, con esa inversión, y nosotros peleando por resolver los problemas urbanos que tiene la ciudad de San Antonio? Entonces, ese tipo de situaciones son muy compartidas, y lo que nosotros estamos proponiendo es una entidad asesora al presidente de la República. Esto lo inventamos, lo copiamos de los australianos, ¿no? Los australianos tienen una cosa que se llama Infrastructure Australia, que es una entidad asesora al primer ministro, y la idea es que esta entidad asesora pueda recomendarle a la autoridad política tomar medidas para que las distintas instituciones que tienen que trabajar en conjunto, trabajen en conjunto, se pueden ir haciendo los proyectos en forma
armónica y de tal manera de poder no solo mejorar la ejecución, sino también optimizar el uso de los recursos públicos en ese sentido, ¿no? O sea, cada cosa que se hace tiene un impacto tan importante. Por eso que la infraestructura, yo creo que estamos todos de acuerdo, cambian la fisonomía de un país, cambian hasta el estado de ánimo de la gente, en verdad. Es una cosa realmente muy trascendental. Sí, claro. Y el gran cambio que se hizo con la ley de concesiones, porque antes de eso todo era construido por el Estado a medida que tuviese plata. Cuando empezaron las concesiones, los 90, no me acuerdo qué año fue, se inyecta, y todo este tema público-privado permitió un desarrollo a nivel de infraestructura. Claro, uno lo ve en las autopistas, que es lo que más probablemente usa una persona que no está acompañando hasta ahora, pero... Claro, es que la gente que se fue este fin de semana a la playa se va a acordar de eso, digamos. Pero te permite puertos, te permite aeropuertos, te permite cárceles, te permite hospitales, o sea, todo, embalse. ¿Cómo ha sido el desarrollo? ¿Cómo has visto tú la evolución de una ley que más o menos, claro, tiene 30 años, pero 30 años en políticas públicas de largo plazo no es tanto tiempo? La respuesta la tendremos a la vuelta de la siguiente paso, porque si no, Antonia va a saltar hacia acá y me va a ahorcar, y no es la idea. Claro, por supuesto. Yo le quiero contar que llegó Generación Vital. En Los Héroes estamos contigo en cada etapa de tu vida, y por eso tenemos beneficios pensados para los pensionados y pensionadas de Chile. Disfruta de beneficios en salud, educación, entretención, apoyo financiero y muchísimo más. Infórmate en loshéroes.cl. Y no se te olvide que la alegría de estar asegurado con H Seguro Laboral ya está aquí. No importa si eres parte de una empresa, pyme o independiente. Adhírete en línea en h.cl/súmate. Y en AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Hazlo directo de tu WhatsApp, web o app. Cámbiate en planvital.cl. Estamos con Carlos Cruz, exministro, por supuesto. Estamos hablando de la infraestructura del país y del Consejo para la Infraestructura, que entregó muchas y muchas iniciativas para los candidatos presidenciales, viendo cómo avanza el país a través del cemento y el fierro. Estamos con Pedro Pizarro. La pausa y estamos. Hola, en este nuevo capítulo hablaremos sobre algunos beneficios del sistema de pensiones. ¿Sabías que estar en una AFP no solo te permite aumentar los ahorros para tu futura pensión, sino que también te permite acceder a una serie de beneficios? Acá te contaremos cuáles. Al cotizar, podrás acceder al SIS, Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, el cual te protege en caso de invalidez y cubre a tu familia en caso de que fallezcas, entregándoles una pensión de sobrevivencia. También, si te encuentras cotizando de forma dependiente o independiente en la AFP y además en una ISAPRE o FONASA, tendrás el derecho al pago de licencias médicas. Si eres mujer y madre, al cumplir los 65 años, podrás recibir un bono por cada hijo nacido vivo o adoptado. Además, aquellas personas que deben pagar los gastos funerarios de una persona que se encuentra afiliada a una AFP podrán tener un apoyo monetario. ¿Tienes dudas? Cuenta con nosotros para informarte y conocer qué otros beneficios tienes por ser parte del sistema previsional. ¡Nos vemos! Así como cuidamos a Andrea en la agricultura, cuidamos a Pablo en la construcción, a Jimena en la peluquería, a la señora Mercedes en la panadería y a todas y todos los trabajadores de Chile con H Seguro Laboral. El seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Porque llevamos 65 años acompañándolos desde la prevención a la recuperación, con la red de cuidado integral más grande del país. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. H Seguro Laboral, el cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. H, vive el cuidado. ¿Qué es lo más importante para ti? Vivir con más salud. Y en Los Héroes cuentas con consultas médicas desde 990 pesos sin tope. Convenios dentales, kinesiología y clínicas móviles de salud. Con Los Héroes tienes beneficios todos los días. Nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Los Héroes, vivir con ganas. Segundo bloque de En Simple, la pizarra de Pizarro, aquí en Radio Agricultura, por supuesto, como todos los días domingos, 9 de la mañana en las ondas de Radio Agricultura. No se les olvide que en 2 domingos más vamos a estar en el otro estudio con la transmisión de lo que va a ser la elección presidencial y la elección del Congreso Nacional, que va a ocurrir el día 16 de noviembre. Así que Agricultura ya está desde
mucho tiempo trabajando en lo que va a ser la cobertura de ese evento tan importante y tan circunstancial para el desarrollo de nuestro país, ojalá en los próximos años. Estamos con Carlos Cruz, exministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, director del Consejo de Políticas de Infraestructura, junto a Pedro Pizarro también, hablando respecto de estas pequeñas, grandes cosas que significa la infraestructura, y Pedro dejó tirado una pregunta arriba de la mesa. Así es, pues le estaba pidiendo aquí a Carlos si nos podía dar como un resumen, una visión de cómo ha funcionado el esquema de concesiones, que partió en los años 90, ya más o menos como 30 años. 30 años una política pública puede ser poco o mucho tiempo, y creo que en materia de infraestructura no es tanto, están recién terminando las primeras concesiones. ¿Cómo lo evalúas? ¿Cómo ha funcionado esta unión pública-privada para el avance en infraestructura en Chile? Bueno, primero lo que hay que decir es que el sistema de concesiones parte con Carlos Hurtado, que es el primer ministro que intenta llevar adelante, él publica 2 leyes y es el que impulsa el primer proyecto concesionado, que es el túnel del Melón, que se acaban de cumplir 30 años de su inauguración. Por lo tanto, Carlos Hurtado tiene un mérito, y su subsecretario Juan Enrique Miquel tiene un mérito muy relevante en esto. Eso se transfiere posteriormente a la administración del presidente Frey, que tiene como ministro de Obras Públicas al presidente Lago, que le da un impulso adicional, y se publica la ley, no me acuerdo exactamente el número, pero la ley 19.400 del año 1996, que da origen al decreto ley 900, que es la que ha dado sustento al sistema concesional desde esa época hasta ahora. O sea, primero, es bien importante, porque es una ley que se publica hace 30 años atrás y que le da mucha estabilidad a la industria. Hay cambios posteriores que se hacen en el 2010, pero son bien poco relevantes desde el punto de vista de lo que es la estructura misma y el sentido mismo de la ley. Por lo tanto, acá el marco normativo estable ha sido una condición fundamental. Se han licitado más de 100 proyectos y que se han adjudicado y se han desarrollado. Hoy día deben haber más de 80 proyectos vigentes. Por lo tanto, creo que es una ley que le dio efectivamente un impulso muy relevante al desarrollo de la infraestructura. Se han materializado más o menos 30.000 millones de dólares. 30.000 millones de dólares en 30 años da un promedio de $1.000 millones al año, que es un tercio del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas de Inversión. Por lo tanto, no aparece como una cuestión excesivamente importante. Nosotros creemos que podría haber sido mucho más, ¿no? Y por eso estamos abogando porque a través del sistema de concesiones, que hoy día está representando en promedio los últimos 10 años de inversión del orden de 700 millones de dólares, podamos llegar a 2.000, 2.500 millones de dólares. Hay proyectos para hacerlo, lo que tú decías, ¿no? Es una ley que es muy versátil, por lo tanto hay muchas actividades que se pueden hacer a través de este mecanismo y creemos que es perfectamente posible hacerlo. Por lo tanto, nosotros creemos que ha sido una política pública que ha tenido permanencia, ha trascendido muchos gobiernos, que ha tenido impactos relevantes, que ha sido controversial, porque hay cosas que son controversiales, como naturalmente tiene que ser, pero que finalmente tiene una tremenda proyección, y nosotros creemos que debiera ser el instrumento que, frente a las restricciones de presupuesto público que hay, pueda transformarse en el complemento fundamental, no solo para igualar la inversión pública, sino incluso, si somos un poquito ambiciosos, para superarla y poder constituir en el vehículo a través del cual se sigue transformando la infraestructura del país a través de este mecanismo. ¿Y cuáles son las principales trabas que hay hoy en día? Porque da la impresión para uno desde fuera que dice, mira, como que se construyeron las carreteras, como que las grandes cosas, pero que hoy en día uno no ve tantas obras nuevas a nivel de concesiones, y por la cifra que tú nos estabas explicando de estos 700 millones al año, ¿cuáles son las trabas? ¿Por qué no hay más? Mira, es un problema de cómo tú asignas los riesgos. Si nosotros queremos incursionar en tipos de obras que son más complejas que las obras de la primera generación. Piensen ustedes que la obra emblemática de la primera generación es la Ruta 5. Sí, claro. Era como bien lógico, digamos, que esa ruta tenía que desdoblarse, por lo tanto se conocían los tráficos, había vocación de usarla, era la ruta logística de preferencia, por lo tanto era como bastante lógico que iba a tener mucha aceptación, un mejoramiento sustantivo de eso. Rutas adicionales son más complejas porque son menos utilizadas, porque no sabemos cuál va a ser el comportamiento de los usuarios, porque van a unir distintos puntos que no necesariamente tienen una gran afluencia, un gran movimiento entre sí. Claro, no pueden moverse mucho porque no tienen camino. Entonces uno dice, bueno, ¿cuánto me juego? ¿Me juego por hacer un camino para poder juntar Angol con Victoria o sigo usando lo que hay? Digamos. Bueno, es el tipo de decisiones que hay que tomar. Y eso implica más riesgo. Y eso implica que el Estado debe involucrarse de una manera distinta con esos riesgos, de tal manera de poder transformar esas rutas en rutas atractivas para el sector privado. Nuestra hipótesis es que hay mucho por hacer,
que los riesgos que puede asumir el Estado son altos, sin embargo creemos que esos riesgos van a ser bastante bien mitigados por el comportamiento que va a tener la comunidad como consecuencia del aumento significativo del uso de ese tipo de proyectos. Por lo tanto, creemos que asumiendo más riesgos se van a poder destrabar más obras, se van a poder hacer más cosas que no van a tener mayor impacto desde el punto de vista de lo que es el compromiso fiscal. Sí. Carlos, ¿sabes qué? Hay una cosa que me interesa también a propósito de lo que decía Pedro y escuchándote con mucha atención, que se me acaba de prender la ampolleta. Porque sí hemos tenido un desarrollo de infraestructura, pero a partir de las concesiones, que ha sido, no sé si aislado. Mi pregunta va, yo no sé si hay un gran pensamiento integral respecto de esto. Por ejemplo, hemos tenido una gran renovación, por ejemplo, en los aeropuertos. Los aeropuertos de Chile de hace 10 años no tienen nada que ver con los aeropuertos de hoy día. O sea, cómo se reformuló el aeropuerto de Iquique, se entregó Chacayuta en Arica, el aeropuerto de Temuco, que es una maravilla. Es decir, hemos tenido precisamente una modernización en ese tipo de cosas. Hemos tenido, que decirlo, lo decías tú recién, la gran modernización en las vías de transporte de Chile, en los caminos, incluso hasta los pueblos más remotos tienen una entrada de pavimento bien hecha, que es realmente muy importante. Pero esto está pensado integralmente, porque yo hablaba recién, por ejemplo, de los puertos. Muchos han hablado de que hace falta precisamente una renovación en el mundo de los puertos. Cuando uno habla de los puertos, tú lo decías recién, hay toda una renovación de infraestructura posterior. Los caminos, ferrocarriles, que da la impresión que está un poquitito más al debe. Yo no sé si se piensa integralmente en todo este proceso, porque hay desarrollo económico, movimiento, comercio detrás de eso. Bueno, acabamos de terminar con el Ministerio de Obras Públicas. Nosotros yo fui parte del Consejo Asesor. Tuvimos 8 personas del Consejo Política e Infraestructura participando en esta actividad, de 22 que eran el Consejo Asesor con el Ministerio de Obras Públicas, justamente para elaborar un plan que se llama Plan de Infraestructura 2025-2055, es un plan pensado a 30 años, donde esta mirada se incorpora por primera vez, diría yo, la perspectiva más integral de cómo abordar la infraestructura desde el punto de vista del desarrollo del país. Y creo que fue un buen ejercicio. Tengo la impresión de que es un gran primer paso para tener este Plan Nacional de Infraestructura, que es el que nosotros aspiramos, que es el que debiera ser administrado por esta unidad supraministerial que asesora al presidente de la República. Ese debería ser el instrumento rector, la carta de navegación de esa institución para poder producir la integración de las distintas instituciones que puedan trabajar en conjunto. Por ejemplo, se habla mucho de ferrocarriles en este plan, ¿no? Pero no hay ninguna certeza, y de hecho participó el presidente de Ferrocarriles como parte del Consejo Asesor, pero no hay ninguna certeza que la próxima administración se pliegue a lo que se acordó en este plan elaborado por el Ministerio de Obras Públicas. La idea sería que ese compromiso sea un compromiso vinculante, de tal manera que lo que se acuerde ahí, Ferrocarriles se comprometa a cumplirlo. No basta con la declaración de buena voluntad del presidente de Ferrocarriles ni del ministro de Obras Públicas. O sea, lo que se requiere es una institucionalidad que le dé obligatoriedad a ese vínculo. Eso es lo que nosotros creemos que debiera producirse para efectos de que este plan, que yo creo que costó mucho hacer, fueron 2 años de trabajo, fue una participación intensa de distintos sectores, pueda efectivamente transformarse en una carta de navegación apuntando a la ejecución de los proyectos y no simplemente a la declaración. Perfecto. Nos contabas, Carlos, bueno, están terminando caducando los plazos de las primeras concesiones de los años 90. Y ahí a nivel de usuario uno dice, ya, la primera concesión yo pagué durante todo este tiempo, es la que me construyó la autopista, etcétera, etcétera. Pero ahora se vuelve a licitar. Yo digo, ya, pero me van a licitar una autopista que ya existe ya. Entonces, y tengo que seguirla pagando. Bueno, esa es una queja que uno escucha es una queja que uno escucha mucho. ¿Por qué? Porque la primera a uno la entiendo como usuario, porque hay que construirlo, etcétera, y se recuperó la plata durante los 30 años. Los 30 años siguientes se sigue habiendo un peaje. Las mantenciones son igual de caras, hay nuevas exigencias. ¿Cuál es la justificación? O sea, es más, uno entiende Claro. que esa licitación tiene que ver básicamente con la mantención. Bueno, hay varias cosas. La infraestructura requiere cierta plasticidad, o sea, tiene que irse acomodando a lo que son las nuevas demandas. Han habido aumentos importantes de demanda y en consecuencia todas las obras que se han ido licitando implican desdoblamientos, bypass, nuevas obras, pasos a nivel, pasos subterráneos, etcétera. O sea, hay nuevas obras que se le incorporan a los nuevos proyectos que justifican en parte, digamos, el mantener la tarifa. Y hay una segunda cuestión que es bien complicada, porque este negocio de las concesiones ha sido capaz de generar bastantes excedentes. Y el Ministerio de Hacienda vio en esto una oportunidad para transformar esta industria en una industria de la cual recaudar. Y por lo tanto se ha transformado también en una fuente de recursos para el Estado.
Y por lo tanto estos dos elementos, digamos, de alguna manera coinciden, digamos, para efectos de poder mantener las autopistas con las mismas tasas de peaje que existieron anteriormente hacia futuro. Yo creo que hay que revisarlo. O sea, parte importante de las cosas que nosotros estamos planteando es hacer una gran revisión de la política tarifaria, sobre todo en las rutas, no solo en las rutas existentes, sino también en las rutas nuevas. ¿Cómo se incorporan nuevas rutas? Porque, en definitiva, las rutas nuevas van a requerir algún tipo de subsidio. Lo que nosotros estamos planteando es que ese subsidio sea aportado por las rutas antiguas, o sea, por los usuarios antiguos, se le pueda capturar parte de los recursos que pagan por el uso de esa ruta y puedan transferirse para seguir expandiendo la red caminera de Chile, que al final está a disposición de todos, ¿no? Pero para eso es necesario revisar la política tarifaria que hay actualmente, y creemos que parte importante de las deudas, digamos, que tiene la administración del sistema de concesiones es no haber hecho esa revisión tarifaria, que a nuestro juicio es muy importante. Eso tanto para las concesiones interurbanas como para las concesiones urbanas. Sí, fíjate, hay una cosa que también se ha discutido mucho en estos días, y por Dios que se ha discutido, y forma parte, yo diría, de la infraestructura básica del país, que es el tema eléctrico. El tema eléctrico, básicamente, que ha sido toda una discusión, quizás no tanto respecto de la generación de energía, donde Chile es capaz de generar mucha energía. Según lo que yo he escuchado a los especialistas, uno tiene básicamente dos problemas en el país. Uno, que no tienes cómo almacenar la enorme cantidad de energía que el país logra generar, que si se almacenara se podría reservar, se podría vender al extranjero, en fin, hay algo que ahí no se está haciendo. Y el otro es el problema de la transmisión, que ha generado, insisto, tantos problemas con este debate que hemos tenido los últimos días y que ha derivado en una acusación constitucional contra el exministro. Y los cortes de luz en el verano, porque tenían una sola línea, claro. Y lo que se habló precisamente, ahí se hablaron de dos cosas. Se habló de la línea de transmisión, que es una línea única, se habló de una segunda línea de transmisión que estaba en concesión, pero resulta que no pudo avanzar porque la permisología aparece allí como un impedimento. Entonces yo quería preguntarte también por eso. Yo estaba leyendo parte de lo que ustedes han propuesto y está incorporado el tema de la energía como un elemento muy trascendental. Ahora, nosotros hemos hecho el mismo análisis que hacen ustedes. Pensamos de que ahí hay un problema que es bien complejo, porque Chile ha avanzado mucho en la generación de energías renovables no convencionales, ¿no? Y de hecho uno podría pensar que la matriz energética hoy día tiene un componente prioritario en energías renovables no convencionales. Y eso es una contribución para la descarbonización de Chile, pero también para la descarbonización del mundo, ¿no? O sea, es realmente un paso muy importante el que se ha dado. Sin embargo, y por lo tanto una contribución al medio ambiente global. Sin embargo, las líneas de transmisión se ven trabadas por problemas ambientales locales. Entonces tú dices, acá tiene que haber un balance, ¿no? Y lo que nosotros estamos planteando es que ojalá en este tipo de obras que son una contribución al medio ambiente nacional y mundial, por lo menos las restricciones ambientales puntuales tengan algún grado de flexibilidad como poder sacarla lo más rápido posible y poder efectivamente hacer la contribución del neto que implica, digamos, el poner a disposición el uso de energías renovables. Es una flexibilidad que hoy día no existe. Flexibilidad que hoy día no existe. Sí. Y este tema de los permisos y cosas, ¿es otra traba que tiene todo tipo de proyecto de infraestructura, o lo que es concesiones más grandes, cosas tienen una tramitación distinta que los demás proyectos? No. Tienen las mismas trabas. Ahora, lo que nosotros estamos planteando de que dos cosas. Uno, primero, que es importante que las obras que tienen un carácter transformación nacional y que son obras de Estado, no pueden estar sometidas a la misma lógica de una fábrica de blue jeans. O sea, yo creo que algo tenemos que hacer para que estas obras que tienen un sentido nacional, un sentido de política pública nacional, puedan destrabarse a la mayor velocidad posible y puedan, digamos, respetando las normas ambientales, respetando las exigencias municipales, etcétera, puedan destrabarse. Por eso que creemos que es más pertinente para este tipo de proyectos que la tramitación de estos permisos se hagan desde el Estado. El Estado puede llamar a la CONAF y decirle, ministro de Obras Públicas, director de la CONAF, alineémonos con esto. O sea, no, y si no se ponen de acuerdo, tendrán que recurrir a las instancias superiores de arbitraje y será el presidente de la República el que ordena que uno se aplaque versus el otro, digamos. Pero tiene que haber un algo que de alguna manera permita ir resolviendo esto. Esa es la primera cuestión. Y la segunda cuestión que yo creo que es importante decir cuando se habla de permisología, en esto estamos todos responsables, y esta cuestión se viene armando desde fines de los 80. O sea, todos hemos, digamos, contribuido a ir generando permiso sobre permiso con una visión poco sistémica y que finalmente se terminó transformando en un enredo mayor. Y yo creo que en ese sentido lo que ha hecho el gobierno de esta ley de permisología, no sé cómo se llama, creo que ha sido un tremendo avance. Ahora, falta el reglamento y va a haber que ver cómo con el reglamento se van resolviendo, pero
haber integrado toda esta mirada desintegrada que existía en un solo cuerpo legal, haber tomado las medidas necesarias, o por lo menos insinuadas las medidas necesarias para que esto se pueda ir destrabando, tomar iniciativas como por ejemplo el silencio administrativo, que es una cuestión tan importante, la tramitación en conjunto de determinados procesos administrativos que antes eran secuenciales. Todo eso va a contribuir a bajar en forma bien significativa las exigencias. No va a ser suficiente, pero creo que va a haber un paso bien importante para que eso pueda acelerar los procesos de toma de decisión. Pero es importante tener la conciencia de que en esto hemos sido todos responsables. O sea, esto no es culpa de una administración o de dos administraciones. Aquí hay una responsabilidad compartida y creo que en ese sentido el avance que se ha logrado es bien importante. Una ley de permisología que no olvidemos terminó en el Tribunal Constitucional. Claro, también. Sí, pero bueno, pero porque son esas cosas curiosas que tiene que ha pasado en estos últimos años. Claro, nadie entiende muy bien por qué se traban estas cosas, ¿no? Pero de repente hay intereses partidarios, intereses personales que se cruzan y que van dificultando la tramitación de las cosas, ¿no? Exactamente. Estamos con Carlos Cruz, con el exministro de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones en el gobierno del presidente Ricardo Lagos. Exactamente, no olvidarlo. Yo les quiero contar un par de cositas antes de irnos a la pausa. Les quiero contar que llegó Generación Vital. En Los Héroes estamos contigo en cada etapa de tu vida y por eso tenemos beneficios pensados para los pensionados y pensionadas de Chile. Disfruta de beneficios en salud, educación, entretención, apoyo financiero y mucho más. Infórmate en loshéroes.cl y la alegría de estar asegurado con H Seguro Laboral ya está aquí. No importa si eres parte de una empresa, pyme o independiente. Adhírete en línea en h.cl/súmate. Y en AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Hazlo directo de tu WhatsApp, web o app. Cámbiate en planvital.cl. La pausa en agricultura, ya estamos de vuelta. Hola, en este nuevo capítulo hablaremos sobre algunos beneficios del sistema de pensiones. ¿Sabías que estar en una AFP no solo te permite aumentar los ahorros para tu futura pensión, sino que también te permite acceder a una serie de beneficios? Acá te contaremos cuáles. Al cotizar, podrás acceder al SIS, Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, el cual te protege en caso de invalidez y cubre a tu familia en caso de que fallezcas, entregándoles una pensión de sobrevivencia. También, si te encuentras cotizando de forma dependiente o independiente en la AFP y además en una ISAPRE o FONASA, tendrás el derecho al pago de licencias médicas. Si eres mujer y madre, al cumplir los 65 años podrás recibir un bono por cada hijo nacido vivo o adoptado. Además, aquellas personas que deben pagar los gastos funerarios de una persona que se encuentra afiliada a una AFP podrán tener un apoyo monetario. ¿Tienes dudas? Cuenta con nosotros para informarte y conocer qué otros beneficios tienes por ser parte del sistema previsional. ¡Nos vemos! Así como cuidamos a Andrea en la agricultura, cuidamos a Pablo en la construcción, a Jimena en la peluquería, a la señora Mercedes en la panadería y a todas y todos los trabajadores de Chile con H Seguro Laboral. El seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Porque llevamos 65 años acompañándolos desde la prevención a la recuperación, con la red de cuidado integral más grande del país. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. H Seguro Laboral, el cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. H, vive el cuidado. ¿Qué es lo más importante para ti? Vivir con más salud. Y en Los Héroes cuentas con exámenes desde copago cero y telemedicina desde 2,990 pesos. Descuentos y reembolsos por compras en farmacias. Con Los Héroes tienes beneficios todos los días. Nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Los Héroes, vivir con ganas. Último bloque de Simple, la pizarra de Pizarro aquí en Radio Agricultura. Ha sido un tema súper interesante el que hemos estado conversando con Carlos Cruz, hoy director del Consejo de Políticas de Infraestructura, CPI es el acrónimo, y hemos estado hablando en realidad es súper interesante porque la infraestructura de un país habla mucho del país. Una infraestructura moderna habla de un país moderno, habla de un país que busca resolver cosas prácticas. No es lo mismo un camino de ripio en el que te demoras 10 horas en llegar a un lugar que un camino asfaltado en el que te demoras en un auto a una velocidad normal, te demora, no sé, 30 minutos. Es realmente impresionante. La calidad de vida de un país
cambia mucho con el tema de la infraestructura. Y cuando uno tiene la fortuna de poder conocer otros países, tú te haces la comparación y te das cuenta de repente que lo elevado del estándar que puedes tener a virales nivel de TikTok. Sí, claro. Sí, yo creo que Carlos tiene que haberlo visto, es muy entretenido. Que cuando los argentinos que están en Chile y dice, mira que estamos en Chile, y la pista, mira, y después se acaba la frontera y se meten en un campo de ripes y bienvenidos a la Argentina. Cuidado, puede generar un conflicto diplomático, genio ahí con De hecho, el tema de la obra pública en Argentina, ha sido todo un tema de discusión, y me acuerdo que Javier Milei, cuando era candidato, incluso antes, me conozco la figura de Javier Milei cuando estaba en Intratable, o sea, estoy hablando de 2016, antes de que muchos se pensaran que podía llegar a ser presidente de Argentina. Milei siempre decía que una de las cosas que debería hacer Argentina, porque además la obra pública en Argentina es una fuente de corrupción muy grande, era ir al sistema de concesión a la chilena. Siempre dijo lo mismo, y eso creo que habla muy bien de lo que hemos estado haciendo, Carlos, ¿no? En el fondo, que de alguna manera hayan estado mirando, no solo en Argentina, me imagino que en diferentes partes de América, la fórmula que se utilizó en nuestro país para modernizarlo y que esa modernización fuera además acorde con las necesidades de la gente. Fuimos bien líderes en esto. Yo diría que a fines de los 90 y durante los primeros 10 años, los 2000, fuimos bien reconocidos en América Latina como el país que estaba liderando esta industria, y había diseñado marcos normativos que eran muy atractivos, que fueron de alguna manera replicados en distintos países. Ahora, Chile tenía una condición que no tiene Argentina, que es la credibilidad crediticia y la profundidad del mercado de capitales local. Y la credibilidad de su institución. Entonces, tratar de replicar el modelo chileno en Argentina era más difícil. En Argentina se entendía más como una privatización, y eso yo creo que ha quedado bien despejado en Chile. En Chile el sistema de concesiones no es una privatización, el sistema de concesiones es una forma de asociación entre el sector público y el sector privado, donde se trata de sacar lo mejor de las partes para efecto de poder lograr los resultados. Pero nos hemos ido quedando atrás. O sea, hoy día Brasil con el presidente Lula han hecho un tremendo esfuerzo por meter plata privada en el desarrollo de infraestructura pública. Colombia ha hecho un avance importante, están como en la 4ª generación de concesiones. Los peruanos, que uno podrá mirarlos con cierto escepticismo, digamos, de cómo evoluciona el sistema político, a nivel del sistema económico. No mueven nada. Ha ido funcionando perfecto. Nada, sí. y ha ido desarrollándose en forma bien señera, digamos. Los mexicanos tienen también han vuelto nuevamente a mirar la infraestructura de una perspectiva distinta. Entonces, yo te diría que lamentablemente nos hemos ido quedando un poquito atrás, y parte de nuestro reclamo es, bueno, ¿cómo nos ponemos a la punta de nuevo, ¿no? Sí. Y eso es lo que queremos intentar como consejo de infraestructura, ayudar para ponernos nuevamente a la punta, y para eso queremos destinar el próximo año a trabajar en conjunto con la COPSA, que es la Asociación de Concesionarios, que son socios nuestros, y con la Cámara Chilena de la Construcción, para ver cómo podemos lograr ponernos a la punta en América. ¿Te puedo preguntar una cosita personal tuya? Siempre que no sea No. ¿Qué nos falta? ¿Qué es necesario? Por ejemplo, yo he escuchado candidatos que quieren hacer 5 megapuertos, y ya. O sea, con suerte, hay que intentar por lo menos sacar uno, que es el de San Antonio, que está ahí hace mucho rato. Pero ¿qué nos faltaría? Si dependiera de ti, por ejemplo, ¿qué le hace falta al país como infraestructura que se pudiese hacer en un determinado tiempo y que le podría ayudar a la gente también a cambiar su vida? En términos de carencias de infraestructura, yo diría, a mí lo que más falta me hace el ferrocarril. O sea, no el ferrocarril de pasajeros, el ferrocarril logístico. O sea, cuando tú miras que Chile tiene, que Chile la carga de la calera al sur, transporta no más del 4% de su carga a través de ferrocarriles, y uno dice, bueno, pues si Chile es un país ferroviario, efectivamente, ¿no? Yo creo que la eso, longitud, ahí tenemos una dificultad mayor, y eso habría que impulsarlo en forma mucho más significativa. Falta la conexión entre los puertos, las ciudades puertos y los sistemas de abastecimiento. Tenemos problemas logísticos en términos de la capacidad de acopio y la forma de operar esos acopios para efecto de poder facilitar la carga y descarga de los barcos que se mueven, ¿no? Y eso es complejo, porque tienes los puertos públicos, que son sobre los cuales se ejerce la política pública portuaria, porque además hay otra cuestión, pues tenemos 50 puertos privados, o el 50% de la carga se despacha a través de puertos privados y el 50% de las cargas a través de puertos públicos. Los puertos públicos están regulados, los puertos privados no están regulados. Entonces, esa disonancia entre puertos públicos y puertos privados también es algo que hay que ver. Sin embargo, los puertos públicos, que tienen esta convivencia con la ciudad, porque las ciudades se la han ido comiendo, requieren también una revisión, porque es muy complicado para una ciudad, aumenta el volumen de carga, aumenta el tráfico de camiones,
tienen todas las externalidades negativas que implica para una ciudad eso. Bueno, y las ciudades sienten que no tienen ninguna compensación, entonces hay que buscar la forma a través de la cual las ciudades puedan ir adecuándose también a lo que son estas exigencias vayan de creciendo de la mano de la del mayor puerto, actividad claro. portuaria, o compensando, no sé, tenemos que buscar la forma. En fin, entonces yo creo que esa convivencia también es importante. Creo que nos falta capacidad de generación de agua. Eso Los embalses. Tenemos embalses, por una parte, reuso, por otra, y desalinización. Chile es un país que está afectado por una crisis climática mayor y esa se expresa fundamentalmente en la disminución de la disponibilidad de agua. rogando que llueve todos los veranos. Bueno, todos los inviernos, si no ¿verdad? hacemos un esfuerzo por inventar nuevas formas de generación de agua, tenemos un problema y nuestra frontera agrícola se va a ir desplazando cada vez más hacia el sur. Vamos a ir perdiendo las ventajas competitivas que tenemos en toda la zona central y centro-norte, que son enormes por clima, tierra, en fin. Y por lo tanto tenemos ahí un gran desafío que es la generación de agua. Y yo creo que en ese sentido lo que se ha venido hablando respecto de desalinización, que lo han hecho muy bien las mineras, 25 proyectos desalinizadoras operando para el sector minero. Bueno, esa experiencia debería aprovecharse para hacer una política de desalinización que permita utilizar esa experiencia para dotar a la zona central, centro-norte, de el agua necesaria para poder mantener su actividad económica y poderla incrementar. Sí, la única forma que tenemos nosotros de seguir creciendo, creo yo, es a través, bueno, y eso viene bien en esta radio, es el potencial que tiene la industria agroalimentaria, que es la única que puede más o menos equiparar a la industria minera en el corto plazo. Corto plazo en este tipo de cosas son 15 años, digamos, Claro, pero en un plazo relativamente razonable, para efecto de poder seguir creciendo con nuestras exportaciones, que es el motor de nuestra economía. Tremendo desafío en todo eso. Hay un tema que uno como usuario de autopista agradece, que hoy en día te has fijado que uno ya no para. Tú pasas por un pórtico Sí, y, claro, y te marca un bip así y te llega la No, cuenta. eso- Que eso ha Sobre todo sido... en estos fines de semana largos, ¿te Sí, acordás que claro. tenía unas colas gigantescas Sí, claro. esperando el peaje, que era Bueno, eso ha peaje sido, indómito? eso ¿no? ha sido un avance porque las primeras concesiones eran con barreras, pero hay proyectos de ley ahí como que flow. quieren poner en riesgo esta cuestión. Pues, o sea, este avance, primero, entiendo que la mayor resistencia que hay es por un tema de morosidad. O sea, en el otro sistema, si no pagáis, no te suben la reja, tienen un 100% de recaudación, en el otro depende que te paguen la cuenta. Pasa una cosa curiosa, porque la morosidad justamente estaba sancionada en el primer proyecto legal que a mí me tocó tramitar este año 96, en ese momento era Evelyn Matei, diputada, y Pablo Longueira, diputados, con los cuales me tocó negociar esa ley. Y Evelyn Matei fue muy enfática en decir, hay que cobrar mucho para efecto que la gente pague, 40 veces el valor del pago. Bueno, acordamos el 40 veces el valor del pago, en fin. Pero después ellos mismos se empezaron a retractar, empezaron a sentirse culpables por cobrarle demasiado a la gente que no pagaba, en fin. Entonces se han ido de alguna manera flexibilizando las exigencias de cobro. No se ha avanzado en la integración entre municipios y autopistas para efecto de asegurar que la información esté en línea y en ese sentido poder utilizar todas las leyes que existen para efecto de poder hacer compulsivo el cobro. Y hoy día existe un proyecto de ley que prácticamente elimina la sanción por el no pago, lo cual a mí me parece francamente una barbaridad respecto a lo que es la industria, pero en fin. Hay riesgos Lo de que que puede vuelvan... pasar es que aumente la morosidad. Y si aumenta la morosidad, va a haber que ver forma en que el Estado asuma parte de la responsabilidad, porque buena parte de la morosidad aumenta por una falta de mecanismos compulsivos que obliguen al pago. Y por lo tanto no puede ser transferible la morosidad a los concesionarios. Vamos a tener que ver. La otra posibilidad es volver a los viejos sistemas de cobro. Yo estuve, me invitaron en Japón ahora recién, y me llamó la atención que las carreteras en Japón tienen el sistema stop and go. O sea que hay una barrerita que se te activa, tú vienes a 60 km por hora, la barrera se abre y estás al día. Si no estás al día, te quedas abajo y te topas con la barrera y tienes que pagar ahí o normalizar tu situación. Entonces vamos a tener que volver a sistemas menos fluidos, pero no puede seguir. O sea, la morosidad ya es alta, no puede seguir creciendo, y creo que algo tenemos que hacer para efecto de evitarlo. Perfecto. Y otro tema que también se concesiona y que ha sido también materia en algunas discusiones de campaña y cosas, el tema de las cárceles, que también se puede concesionar. Hay varias que están concesionadas, pero ¿cómo ha funcionado ese tema? Yo recuerdo que había discusiones respecto de sobrecostos o cosas durante la concesión. ¿Se puede seguir? ¿Se puede ampliar?
O sea, de hecho, se acaba de aprobar una ley que lo que hace es que acelera el proceso de licitación y concesionamiento de cárceles. O sea, y eso tiene que ver con las necesidades que tenemos hoy día. Estuvimos trabajando con el Ministerio de Justicia cuando era Cordero Ministro de Justicia, justamente en ver la forma de impulsar un sistema de cárceles a través del sistema de concesiones. Sí, absolutamente. Los sobrecostos se producen porque hay sobreutilización de la cárcel. Se hizo eso ex profeso. Se puso una norma que sancionaba al Estado por mandar más reclusos a las cárceles que lo que las cárceles tenían posibilidades de recibir. Y eso se sancionó. Claro, como el Estado vio que era posible hacerlo, empezaron a mandar más gente a las cárceles y eso terminó significando un sobrecosto mayor, puesto que así estaba contemplado, digamos. Pero la idea era justamente evitar que eso se produjera, ¿no? Bueno, por lo tanto, estamos pagando el costo de nuestra propia ineptitud, digamos. No hemos sido capaces de mantener el ritmo de construcción de cárceles acompañando a la reforma procesal penal. Era evidente que íbamos a necesitar más cárceles, no se hizo el proceso en la forma secuencial que se requería y hoy día tenemos un problema mayor, tenemos capacidad para 45.000 reclusos y tenemos hoy día ocupados 61.000, creo que son. O sea, hay una sobreabundancia de reclusos muy significativa. Pero vamos a tener barco, sí, claro, barco cárcel. Por un tema de tiempos, o sea, todas estas obras de infraestructura, desde que uno piensa la idea, hace todo, hasta que está funcionando, tenemos hartos años. Y hay como cosas intermedias que uno puede que tenemos falencias en los embalses. De acuerdo, pero tenemos falencias a nivel de embalse. Un embalse, desde que uno lo piensa, hay varios ejemplos que uno podría y empiezan a funcionar, demoran harto tiempo. No hay cómo hacerlo más rápido esos temas. O sea, hay cómo hacerlo más rápido. Lo que pasa es que para hacerlo más rápido el que tiene que asumir un rol mucho más activo para efectos de poder desarrollar los proyectos del Estado, y esa cuestión significa plata. Si hoy día el Estado está gastando menos del 1% del valor de inversión total de un proyecto, en general, todo lo que es preinversión para desarrollar un proyecto de esta envergadura es del orden del 5%. O sea, está gastando menos del 1%. El resto se lo está transfiriendo al privado. Si el Estado asumiera un rol mucho más activo, más protagónico en esto y gastara un 3% del valor estimado del proyecto, te aseguro que estas cosas saldrían más rápido, ¿no? Y es perfectamente posible hacerlo. Pero eso implica decisión de hacerlo. Y eso es lo que nosotros creemos que es importante reivindicar. Quiero contarte una cosa muy importante, que en AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Hazlo directo de tu WhatsApp, web o app. Cámbiate en planvital.cl. El desastre del reloj es que me deja con muchas preguntas, porque en verdad, de verdad, o sea, hay N cosas que me habría gustado preguntarle a Carlos. Está todavía, por ejemplo, esta discusión respecto de que se ha dicho que resulta que en obras públicas en particular, me llegan muchos casos, gente que no les permiten facturar de obras públicas, no me factura todavía, y la deuda crece, empresas chicas que se dedican precisamente a pavimentación, que se dedican a infraestructura, que no están pagando, que están quebrando porque no está llegando el dinero. Pero eso es como generalizado. Entonces, pero a lo que voy es que lo decía Carlos, creo que lo dice con mucha claridad. Yo creo que no hay nada que le cambie la vida a la gente de manera más clara que la infraestructura. Este país cambió en 180 grados cuando pudimos tener conectividad nacional, cuando pudimos tener celulares con Call and Party Pace, que el que llama paga, que le cambió la vida a las comunicaciones, le cambió la vida a la gente de poder desplazarse de una ciudad a otra en menos tiempo, de poder desplazarse dentro de las ciudades en menos tiempo. Todo eso es muy importante y eso es infraestructura. Y me alegra mucho que exista una entidad que empuje esto y que nosotros de alguna manera podamos ponerlo en valor para que la gente se dé cuenta de que cuando hay inversión en infraestructura, a quien le mejora la vida a la gente, incluso generando empleo y una serie de cosas. Así que, Carlos, de verdad, muchas gracias por venir a acompañarnos, a contarnos un poco de esto. Y bueno, ojalá que los candidatos presidenciales y el próximo jefe de Estado de este país tomen en consideración eso para que de nuevo comience a moverse la rueda. Bueno, muchas gracias. Primero por el reconocimiento del rol del Consejo. Yo creo que es bien importante para nosotros el tener ese reconocimiento, porque en verdad es un trabajo que hemos venido haciendo ya hace 12 años. Creo que ha sido bien recibido por parte de las autoridades, por la comunidad en general, y por lo tanto vamos a seguir en eso. Segundo, creo que es bien importante también reconocer la importancia de la infraestructura. No siempre se tiene esa percepción, ¿no? Y creo que eso valida enormemente el trabajo nuestro. Y en tercer lugar, bueno, qué bueno que hayan quedado preguntas por contestar, así que podemos conversar de nuevo cuando ustedes quieran. Encantado, así que gracias, Carlos, por acompañarnos día domingo. Sí, gracias por acompañarnos y permitirnos entender mejor y poder explicar de mejor manera toda la problemática y todos los avances con el tema de infraestructura. Muchas gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos y usted, que tenga una bonita semana. Nos estamos viendo. Bonita semana porque quedan 2 domingos. Quedan 2 domingos. Uno. Y recuerda que el voto es obligatorio, si no hay multa, así que tiene que ir a votar ahí. Así es, el día 17 de noviembre vamos a estar desde muy temprano
temprano en el estudio 1 de la Radio Agricultura, con ustedes haciendo la cobertura y el seguimiento de las elecciones presidenciales y parlamentarias 2025. Nos vemos, muchachos, muchas gracias. Lindos 7 días. Nos encontramos la próxima semana.